juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Todos cantamos, juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bienvenidos sean todos ustedes a esta Eucaristía, a esta misa, para celebrar el segundo domingo de Adviento. Adviento que, como ustedes saben, es tiempo de preparación ante la venida de Jesús. Vamos pues a preparar nuestro corazón, nuestra vida, nuestras actitudes, para que el Señor nazca en nosotros. Vamos a hacerlo desde el arrepentimiento y desde el perdón de los pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y ante ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo de nosotros. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Oremos que nuestras responsabilidades terrenas no nos impidan, Señor, prepararnos a la venida de tu Hijo, y que la sabiduría que viene del cielo nos disponga a recibirlo y a participar de su propia vida. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, un vástago florecerá de su raíz. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de piedad y temor de Dios. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas.
Defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca, con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia su ceñidor, la fidelidad apretará su cintura. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el novillo y el león pasarán juntos y un muchachito los apacentará. La vaca pastará con la osa y sus crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey, el niño jugará sobre el agujero de la víbora, la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No hará daño ni estrago por todo mi monte santo, porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día la raíz de Jesé se alzará como bandera de los pueblos. La buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Todos. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia, al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá tu pueblo justamente. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz, era tras era. De mar a mar se extenderá su reino, y de un extremo al otro de la tierra. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desválido y pobre y salvará la vida al desdichado. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Que bendigan al Señor eternamente y tanto como el sol. Viva su nombre. Que sea la bendición del mundo entero y lo aclamen dichoso las naciones. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Hermanos, todo lo que en el pasado ha sido escrito en los libros santos se escribió para instrucción nuestra, a fin de que por la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza. Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, les conceda a ustedes vivir en perfecta armonía unos con otros, conforme al Espíritu de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz alaben a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acójanse los unos a los otros como Cristo los acogió a ustedes, para gloria de Dios. Quiero decir con esto que Cristo se puso al servicio del pueblo judío para demostrar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas, y que por su misericordia los paganos alaban a Dios. Según aquello que dice la Escritura, por eso te alabaré y cantaré himnos a tu nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra del Señor es luz a mis pies. La palabra del Señor es luz a mis pies. Escucha, hermano, la palabra del Señor es nuestra alegría, camino y verdad. Vive
libera a los cautivos, buena nueva siempre es, sana el corazón del hombre y nunca pasará. La palabra del Señor es luz a mis pies. La palabra del Señor es luz a mis pies. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello ceñida con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su arrepentimiento y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua en señal de que ustedes se han arrepentido, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Palabra del Señor. Estamos en el segundo domingo de este tiempo de Adviento. Adviento, como ustedes saben, como les decíamos el domingo pasado, es un tiempo de preparación para celebrar los grandes acontecimientos de la Navidad. Esto pues es una realidad que nosotros en nuestra vida cotidiana lo solemos hacer. Siempre que vamos a celebrar un gran acontecimiento, una gran fiesta, casi siempre nos preparamos. Lo preparamos con algo, arreglando la casa, comprando ropa para estrenar, porque la niña, mi niña, por ejemplo, va a hacer la primera comunión. Entonces nos preparamos, el niño o la niña, en la catequesis, y nosotros pues preparamos el festejo. Lo mismo que en bodas, lo mismo que en cualquier acontecimiento social que tenemos. Pues bien, en la vida espiritual también. Va a venir Jesucristo, vamos a conmemorar el nacimiento de Jesucristo y nosotros nos preparamos. Esto es Adviento. ¿Y saben ustedes quiénes son los tres protagonistas de Adviento? Es decir, las tres personas, los tres personajes históricos que nos dan ejemplo de lo que es esperar. Uno fue el profeta Isaías, otro es Juan el Bautista y la otra es la Virgen. Los tres.
nos hablan en este tiempo de Adviento para decirnos cómo debe ser la preparación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que el Señor nazca en nosotros? Hoy, como ustedes han podido ver en el Evangelio, el que habla, el que nos dice cómo tenemos que prepararnos es Juan el Bautista. Y nos dice con una palabra: conviértanse, arrepiéntanse. Y Juan el Bautista toma las palabras de aquel que había aparecido mucho antes que el profeta Isaías para decirnos más o menos esas mismas cosas. Preparen el camino al Señor, enderecen sus senderos. Y ustedes me dirán, pues muy bien, palabras muy bonitas, palabras muy llamativas, pero para nosotros, ¿qué? Pues el grito de Juan el Bautista también va para nosotros. Prepárense, preparen su corazón, conviértanse, arrepiéntanse, para que Dios nazca en vosotros. Porque es que se da la circunstancia, hermanos, que casi todos nosotros, cuando llega la Navidad, nos sentimos como contentos, como alegres, porque Dios ha nacido. Pero lo que estamos celebrando y lo que vamos a celebrar el día 24 por la noche es un acontecimiento histórico que sucedió hace 2014 años. Pero este niño no nacerá más. Nació en Belén, pero no nacerá más. Nosotros lo único que hacemos es evocar aquel acontecimiento. La auténtica Navidad es cuando Dios nace en nosotros, en nuestro corazón. Y esto es Navidad para todos los cristianos, que Dios nazca en ti. Y mi pregunta es, ¿y cómo Dios nace en ti? Pues Dios nace en nosotros siendo mejores, convirtiéndonos, arrepintiéndonos. Y este es el grito de Juan el Bautista a la gente que acudía a él y les decía: arrepiéntanse, conviértanse, preparen los caminos al Señor para que Dios nazca en ustedes. De modo que es la palabra conversión. La palabra conversión se traduce de una palabra griega, que esa palabra griega quiere decir metanoia. Metanoia, esa es la palabra que se empleaba. Metanoia, conviértate. ¿Y en qué consiste esa conversión? Pues consiste solamente, hay que cambiar la manera de pensar. Esto es la conversión. Muchas veces cuando hablamos de conversión, no es que si yo era malo, ahora tengo que ser bueno. Si yo antes era un borrachito, ahora tengo que beber poco. Si antes yo tenía 2 mujeres, tengo que dejar al amante y casarme y vivir con la que tengo. Si yo antes no cuidaba a mis hijos, ahora tengo que cuidarlos. La gente piensa que eso es metanoia, cambio. Y eso sí. Pero para llegar a hacer estas cosas, tenemos que tener una mentalidad diferente. Y esto es a lo que nos invita la liturgia de hoy, a tener una mentalidad diferente. Ustedes hoy, por ejemplo, están votando. Bueno, el grito de Juan, el grito de la liturgia es que ustedes se conviertan, y que se conviertan de pensamiento lo primero, que sepan, que se den cuenta perfectamente de lo que es cambiar, de lo que es tener ideas. Ideas. Porque a mí me da la sensación que nosotros en este mundo en que vivimos hacemos las cosas mal porque no sabemos, por ignorancia pues, no sabemos ni a dónde vamos, ni hacia dónde nos llevan, ni cuál es el camino de la perdición, ni cuál es el camino del pecado, no lo sabemos. Entonces viene la liturgia y nos dice: ustedes tienen que cambiar formas de pensar.
ideas, principios, conocimiento, inteligencia. Inteligencia. Hay que ser inteligentes. Esto es la palabra metanoia. Y Jesús nos está diciendo en esta Eucaristía, y también se nos está diciendo en esta Eucaristía, que tenemos que cambiar nuestras formas de pensar, porque una vez que pensemos diferente a como estamos pensando, veremos que lo que estamos haciendo es una locura. Es una locura. Que estamos haciendo las cosas mal por ignorancia, porque no sabemos lo que estamos haciendo. Ignorancia. Ignorancia. Y queremos hacer las cosas así porque sí. Y no es así. Tenemos que caminar y ver, por ejemplo, la actitud de todos nosotros que somos ciudadanos del mundo, que somos pueblo, que nosotros tenemos, no somos nosotros en el mundo. Yo suelo decir siempre que muchas veces actuamos con una mentalidad totalmente egoísta, lo mismo que hacen los indios pemones con los que yo estuve. El indio pemón no tiene más que dos principios, es el yura. Yura, una palabra pemona que quiere decir yo y yo. Y la otra palabra es el chiroguaró, que es ahora. Y entonces es esto lo que nos mueve. Egoísmos, intereses. Todo gira en torno a esto, nuestra vida, y nuestra vida es de egoísmo. Entonces, en este tiempo de Adviento tenemos que cambiar los egoísmos y ver que somos familias, que somos ciudadanos, que tenemos que hablar y trabajar por el bien común. Y esto es lo que tienen que hacer los políticos, el bien común. ¿Y cuál es el bien común? El bien común generalmente nosotros desde nuestro prisma cristiano tiene que estar matizado por lo que somos católicos. Dios, ética, moral, justicia, caridad. Y esto tenemos que trabajarlo. Entonces, hay ignorancia, metanoia, conversión, conviértanse de estas actitudes egoístas que tenemos, de estas formas de privatizarnos todo, de hacer que yo haga lo que yo quiero hacer, de que todos se arrodillen ante mí. Y esto no es la idea de Cristo. Cristo vino al mundo, dijo, he venido al mundo no a que me sirvan, sino a servir yo. ¿Y nosotros somos católicos o no lo somos? Si somos católicos tenemos que seguir a Cristo, que vino a rebajarse, a humillarse, a servir. Esto que yo he hecho, háganlo también ustedes. ¿Y qué tenemos que hacer, Jesús? Pues servirnos. ¿Qué más tengo que hacer, Señor? Perdonarnos. ¿Qué más tengo que hacer, Señor? Amarnos. Este es mi distintivo, dijo Jesús, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Y nosotros aquí en Venezuela, aquí en Rubio, somos por naturaleza o por esencia, somos católicos. Entonces tenemos que trabajar por el catolicismo y tenemos que ser ciudadanos, pero católicos, o por lo menos cristianos. Y esto es lo que debemos reivindicar siempre. Y esto es a lo que nos llama este tiempo de Adviento, a la conversión. Conviértanse, sean mejores ustedes, sírvanse más, que no haya esclavos entre ustedes, que todos sois iguales. Bien, hermanos, creo que la palabra de Dios hoy es de una manera concreta, muy actualizada. Tenemos que trabajar todos para que surja una sociedad mejor, una iglesia mejor, basada en el perdón,
basada en el servicio, basada en la ayuda y basada en la justicia y basada en el amor. Vamos a hacerlo así y que en este tiempo de Adviento el Señor Dios nos bendiga a todos con sus gracias. Nos ponemos de pie. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen, murió, resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre? ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Oremos ahora y le pedimos al Señor que escuche nuestra oración. Oremos para que los habitantes de nuestro mundo preparen la venida a Jesús en su vida personal y en sus diferentes actividades sociales y profesionales, diciendo: te lo pedimos, Señor. Dios nos confía la misión de Juan Bautista para que anunciemos la venida de Jesús y preparemos sus caminos mediante la conversión. Oremos al Señor. Jesús vino a transformar el mundo para que los responsables sociales y políticos preparen una sociedad más justa y solidaria para recibirlo en Navidad. Oremos al Señor. Donde existe discordia y división, no puede nacer el Señor. Para que seamos constructores de paz y de una convivencia basada en la justicia, oremos al Señor. El Adviento nos convoca a un encuentro gozoso con Jesús en Navidad, para que el ambiente agitado y comercial no nos distraiga de la principal tarea de estos días. Oremos al Señor. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Preparad el camino al Señor y escuchad la palabra de Dios. Preparad el camino al Señor y escuchad la palabra de Dios. Vos que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Desterrad la mentira por siempre, preparad el camino al Señor. Preparad el camino al Señor y escuchar la palabra de Dios. Preparad el camino al Señor y escuchar la palabra de Dios. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes ofrendas y oraciones, y que tu misericordia supla la extrema pobreza de nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y lo señaló después entre los hombres. Él es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, 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 hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, 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 hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en recuerdo y en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestros obispos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de todos nuestros hermanos difuntos. Te pido, Señor, que a todos ellos les des
la vida eterna contigo en el cielo. Y acuérdate de nosotros, acuérdate de los que estamos celebrando esta misa, de este pueblo de Rubio, que seamos siempre conscientes de que, como dice la palabra, tenemos que convertirnos, pero convertirnos de nuestras maneras de pensar, quitar de nuestra vida egoísmos, quitar de nuestra vida individualismos y pensar en la sociedad, en el bien común, como una realidad que Dios nos ha regalado, en la que tenemos que vivir y en la que tenemos que desarrollarnos. Por Jesucristo nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a rezar juntos el Padre Nuestro, impetrando, pidiéndole al Señor que venga sobre nosotros para que nos transforme, para que nos convierta, para que seamos siempre cristianos que preparen la venida del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Hermano, yo te invito que salgamos a sembrar. Hermano, yo te invito que salgamos a sembrar. Hermano, yo te invito que salgamos a sembrar. Hermano, yo te invito que salgamos a sembrar la paz, a sembrar la paz, a sembrar la paz en toda la humanidad, a sembrar la paz, a sembrar la paz, a sembrar la paz en toda la humanidad. Hay muchos que viven en guerras, hay muchos que sufren de
hizo, cuenta contigo. Tú no le defraudes. Hermano, yo te invito que salgamos a sembrar. Hermano, yo te invito que salgamos a sembrar. Hermano, yo te invito que salgamos a sembrar. Hermano, yo te invito que salgamos a sembrar la paz, a sembrar la paz, a sembrar la paz en toda la humanidad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra. Ven, ven Señor, no tardes, ven que te esperamos. Ven, ven Señor, no tardes, ven pronto Señor. Ven, ven Señor, no tardes, ven que te esperamos. Ven, ven Señor, no tardes, ven pronto Señor. Envuelto en sombría noche, el mundo sin paz no ve, buscando a una esperanza, buscando, Señor, tu fe. Ven, ven, Señor, no tardes, ven que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. Ven, ven Señor, no tardes, ven que te esperamos. Ven, ven Señor, no tardes, ven pronto Señor. Al mundo le falta vida, al mundo le falta luz, al mundo le falta el cielo, al mundo le faltas tú. Jesús, ven, ven Señor, no tardes, ven que te esperamos. Ven, ven Señor, no tardes, ven
Oremos. Como fruto de nuestra participación en este sacramento de vida eterna, enséñanos, Señor, a no sobrevalorar las cosas terrenales y a estimar las del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor queda con vosotros. Gracias a Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Tendría los ojos negritos, quién sabe si aguarapaos, y la cara tostadita del sol de por estos lados. Tendría los ojos negritos, quién sabe si aguarapaos, y la cara tostadita del sol de por estos lados. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Por cuna tendrá un chinchorro chiquito y muy bien tejido, y la Virgen me sería al niño Jesús dormido. Por cuna tendrá un chinchorro chiquito y muy bien tejido, y la Virgen me sería al niño Jesús dormido. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano.